Muy buenos días. Vamos a continuar con la conferencia Interfarm que la va a presentar el doctor Mauricio Pérez de la Puente de Ecuador. El doctor Pérez es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Salud Pública Universidad de Panamá, especialista en Medicina Interna Hospital Metropolitano Quito, especialista en Endocrinología Hospital Italiano de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Docente de endocrinología, posgrado de medicina interna, Universidad Internacional del Ecuador. Presidente Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha del 2017 al 2018. Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Metropolitano en los periodos 2008-2015 y 2016-2021. Director de EndoCare, Centro Integral de Endocrinología y Diabetes. El tema que nos va a presentar el doctor son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 en el año 2022. Mauricio, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de Interfarm por compartir con ustedes los conocimientos y las opiniones y felicitando a la sociedad y a su directiva por este evento en el cual considero que se han tocado temas muy importantes. Entonces, vamos a analizar en este tiempo y rápidamente cuál sería el papel actual de un inhibidor de PP4, pero quizás viéndolo desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista. Es decir, ver el uso de inhibidores de PP4 según características clínicas, según recomendaciones actuales, según el impacto, es decir, el beneficio de lograr un buen control metabólico rápidamente. Hablaremos algo sobre vilaglutina en este sentido. El enfoque en base a seguridad y el enfoque en base a grupos especiales. Es decir, yo creo que si uno elige esto, es válido como elegir esto, como elegir esto o como elegir esto. Y mucho más válido es si elegimos todo esto al mismo tiempo para tomar una decisión. Entonces, ¿para qué? Para poder identificar desde nuestro punto de vista cuál es el mejor momento, el cuándo y el cómo y en quién deberíamos utilizar inhibidor de DPP4. Entonces, simplemente, y esto es una previa para analizar lo que sigue. ¿Qué significa esto? Que obviamente al analizar diabetes tipo 2 tengo que hablar o tengo que analizar la parte genética y la parte del medio ambiente a través de el impacto de virus o la microbioma o la actividad física o factores alimentarios o factores farmacológicos en el cual yo tengo un fenómeno de inflamación y autoinmunidad y un fenómeno de inflamación y un mecanismo de estrés metabólico. Y en base a estas características, saber que en tipo 2 puedo tener esta clase de complicaciones. La pregunta es lo mismo lo uno que lo otro? Entonces, yo puedo tener un enfoque a nivel primario donde puedo decir la diabetes es una sola cosa. Paciente adulto, sobrepeso, tiene diabetes, por lo tanto sigo la guía y en la guía me dice que tengo que hacer esto sí, esto no, o tal vez. Entonces, una cosa es considerar la diabetes tipo 2 como una sola entidad y otra cosa es analizar eso en base ¿a qué? En base a un fenómeno de resistencia a la insulina, en base a un fenómeno de deficiencia a la insulina y en base a un fenómeno de edad. Es un enfoque distinto, o lo hago de forma genérica, o soy un poco más específico y voy detallando cuál es el mecanismo que ese paciente con diabetes tipo 2 tiene. Entonces, tengo varios enfoques, vamos a ir desagregando esos enfoques en estos minutos. Entonces, un enfoque puede ser de acuerdo al fenotipo, de acuerdo a las características, de acuerdo a la descripción de lo que podría ser diferentes tipos de diabetes tipo 2. El paciente con autoinmunidad severa o el paciente con insulinodependencia severa o el paciente con resistencia a la insulina severa o el paciente con obesidad moderada relacionada a la diabetes o un paciente relacionado a la diabetes de mediana edad. Es decir, el enfoque de no un solo grupo, sino el enfoque de varios subgrupos o de varias características y fenotipos dentro de la diabetes tipo 2. Entonces, por ejemplo, un control pobre y una dependencia de insulina, vamos a ver en estos dos primeros grupos, obviamente, de autoinmunidad y insulinodeficiencia. En este grupo tenemos mayor frecuencia de retinopatía. Y en este grupo de severa resistencia a la insulina tenemos mayor prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica,
progresión rápida de enfermedad renal e incluso la posibilidad de que ciertos marcadores genéticos ya nos hablan su presencia o ausencia de la posibilidad de que ese paciente tenga ese fenotipo específico de diabetes. Entonces uno se hace la pregunta, si yo estoy hablando de una clase farmacológica, en este caso inhibidores de PP4, ¿será este grupo o quizás sea este grupo en el que en el futuro nosotros tengamos que definir de mejor manera? Puedo definir en base al comportamiento y fenotipo. ¿Qué significa? Más casos de diabetes con el tiempo, y son estos dos grupos relacionado a moderado, a la edad moderada relacionada a la diabetes o a la obesidad asociada a la diabetes, las que van a tener más repercusión en el futuro. ¿Será que puedo tomar la decisión de utilizar esta clase farmacológica en este grupo, en estas características de pacientes que cada vez vemos más? Tanto lo que es obesidad moderada a la diabetes o aparición en la edad adulta de diabetes, saber que pueden ser estos dos grupos, no estos, no los de insulinodeficiencia y no los de insulino resistencia severa o insulinodeficiencia o autoinmunidad en la diabetes tipo 2. ¿Será que este es el grupo donde esta clase de moléculas sería importante? Según la etnia, el fenotipo y el comportamiento, siguen siendo esos dos fenotipos los que uno teóricamente, o al menos desde mi punto de vista, podrían ser un target, un objetivo de tratamiento con estas moléculas. Y este es el ejemplo de lo que un país en libertad puede hacer, generar conocimiento. Y este es un estudio en la parte norte de Ucrania, donde como introducción dicen que este approach, este análisis del fenotipo del paciente, nos da la oportunidad de predecir riesgo de complicaciones al diagnóstico y tener una mejor forma de darle tratamiento a ese paciente. Es decir, no es descabellado pensar que en el futuro inmediato no solamente van a ser las características que conocemos en las guías, sino otras las que determinen qué fármaco debería utilizar. Simplemente aquí, rápidamente, ustedes ven en esta cohorte de pacientes de diabetes de inicio reciente o inicio de más largo de evolución de 11 años, ven ustedes la presencia de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Y cómo va evolucionando el fenotipo de diabetes al inicio y a los 11 años, siendo importante la insulino, la autoinmunidad en los pacientes, ¿qué es esto? Y la insulinodeficiencia severa. ¿Qué significa? Que muchos pacientes con diabetes tipo 2 que pensamos que lo tienen hoy, en 11 años, en realidad esos pacientes fueron inmunomediados y tenían una insulinodeficiencia severa. Entonces uno se vuelve a preguntar, ¿cuál es el target, cuál es el objetivo en esa población de yo decidir un inhibidor de PP4? Y tenemos aquí el enfoque de fenotipo y complicaciones, es decir, que el primer grupo que yo decía tiene menos complicaciones cardiovasculares y el segundo grupo, que es el más común o más frecuente, mayor prevalencia de enfermedad. Pero si ustedes ven aquí, 20%, 30, 40, eso significa que hay un 50% de esos pacientes con esos fenotipos que en esta cohorte no tienen enfermedad cardiovascular. Eso es algo importante. Es algo importante porque las guías nos enfocan a que debo tomar la decisión actual en base a la presencia o no de evento cardiovascular o de riesgo cardiovascular. ¿Será en el futuro realmente ese la única variable que nos ayuda para tomar decisiones? Yo pienso que inhibidor de PP4 en este grupo tiene una posibilidad real de ser usado. Luego vamos de acuerdo a las guías. Estas son las guías británicas, inglesas del NICE, y básicamente aquí tienen presencia cardiovascular, eso ya lo sabemos, no tiene cardiovascular, metformina, si está contraindicado, empiezo inhibidor de PP4. Pero aquí, si uno lee esto, lee lo siguiente. Uso metformina y una vez que lo tolere, uso inhibidor de SGLT2 en base al cardiovascular. Pero aquí ese enfoque no es el mismo, es doy metformina y solo si no tolero doy inhibidor de PP4. Y la pregunta es, ¿por qué yo no tengo este enfoque de dar metformina, ver si tolera y luego añadir inmediatamente un inhibidor de PP4? Porque se supone que esto es un asunto de tiempo. Obviamente, sin olvidarse nunca la parte de presencia de eventos cardiovasculares o riesgo. Luego, si hay fracaso
o la hemoglobina glicosilada no se controla, lo que hago es siempre volver a evaluar el riesgo cardiovascular y si es que no hay un buen control, doy inhibidor de PP4 otra vez como tratamiento primario, si no tolero metformina, combinado, si no logro la meta, o en triple terapia. Básicamente ese es el lugar. Y claro, creo yo que también hay que tomar en cuenta en el uso de inhibidor de PP4 la preferencia y necesidades del paciente, las circunstancias clínicas, comorbilidades, y ya vamos a hablar un poco más de esto, y también parar aquellas medicaciones que no son toleradas. Entonces, yo quisiera, en la idea es, no tiene que ser A o B, no tiene que ser blanco o negro. Y estas son las características de inhibidor de PP4 en hipoglucemia versus azulfonirurias. Y luego tengo el enfoque según la Asociación Americana de Diabetes. Y esto es como un contrato. Ellos ponen en la parte superior la letra chiquita del contrato. Entonces ponen y dicen, terapia de primer, depende de comorbilidades, centrado al paciente, costos, acceso, preferencias, etcétera, etcétera. O sea, pone la letra chiquita al principio. Entonces, ¿es válido usar de PP4? Claro, dependiendo de esto. En un paciente que tiene alto riesgo o eventos, ¿se puede usar? Sí, porque si está contraindicado las otras, hay efectos colaterales, yo tengo que tomar una decisión. Para minimizar hipoglucemia, ese es el punto principal de uso de los inhibidores de PP4. Para minimizar el aumento de peso o promover. Sí, pero no necesariamente puedo llegar a hacer eso en un paciente. Al menos le puedo dar un medicamento que sea neutro. Y considerar los costos. Depende del sistema público, depende del sistema privado en el cual nos desarrollamos. O sea, no tiene que haber dogmas, no tiene que ser exclusivo la una o la otra. Y también, ¿qué pasa si yo hago una consideración de estas tres variables al mismo tiempo? No tiene que ser exclusivo lo uno de lo otro. Bien, y claro, esto es la letra chiquita que está aquí. Entonces, si un paciente tiene una hipoglucemia, obviamente el beneficio de inhibidor de PP4, si es que es de corta duración también, si es que tengo una buena expectativa de vida o corta, lo puedo usar. Si es que tiene comorbilidades importantes, no están, hablando básicamente de otro tipo de comorbilidades no cardiovasculares, puedo utilizar con esa salvedad, pero si tengo complicaciones vasculares avanzadas, es un paciente de larga edad, con posibilidades de efectos colaterales, siempre está abierto el uso de este grupo. Preferencia del paciente, si está motivado, y paciente, si es que lo puede comprar o no. Yo lo pongo acá, porque muchas veces el paciente dice, doctor, usted deme lo que usted cree que necesito. Entonces, me parece que es lógico plantearlo. Y esto es lo mismo, si es que no puedo utilizar SGLT2, puedo utilizar DPP4, aquí es lo mayormente indicado, pero eso no quiere decir que debo tomar en cuenta estas características que no puedo utilizar aquí. Esto no tiene que ser definitivamente algo que me impida alcanzar mi objetivo. Es decir, esta pregunta lo que me dice es que no haga lo ideal, sino que haga lo que pueda. Muchas veces eso es cierto. Y en las guías están aquí las consideraciones con respecto al inhibidor de SGLT2 y lo que habíamos hablado de hipoglucemias con respecto a inhibidor de PP4, inhibidor. Entonces, pero otro enfoque es hacer una terapia combinada para tomar una decisión rápida y que ese paciente tenga un buen control desde el inicio. Y para eso tenemos un estudio hecho con vildagliptina, con metformina, en pacientes con inicio diagnóstico reciente, varios países, 5 años, variable la población, jóvenes, adultos mayores y con buen control metabólico por lo general y no necesariamente obesos. Es decir, si uno ve esto, el enfoque con respecto al fenotipo, uno podría ir seleccionando qué grupo estaría mejor representado para el uso de vildagliptina. Y básicamente lo que se trataba de probar era cuál era el éxito y el fracaso utilizando metformina sola, utilizando metformina con vildagliptina. En una población relativamente joven, en una población no necesariamente con obesidad importante, con buena función renal, que no fumen y que sean de corta evolución. Y ustedes ven aquí, entre el 1 y el 1 grupo de usar
Falla inicial en 43% versus 62%, es decir, terapia combinada versus terapia monoterapia. Y el tiempo de falla, 36 meses versus 61 meses, el doble, al tomar una decisión de ser, digamos, dar una terapia combinada desde el inicio a este tipo de pacientes. Esto es el primer fallo y esto es el segundo fallo. Y la disminución del riesgo para falla inicial, 51, 49% menos de que haya una falla al usar un tratamiento combinado. Entonces, uno puede tomar una decisión también en base a qué impacto quiero a largo plazo teniendo un paciente mejor controlado. Y luego tengo la idea o tengo el enfoque de la seguridad. No nos olvidemos, estamos hablando de inhibidor de PP4. Entonces, es algo muy común. ¿Contra qué? No contra qué, sino cuál es, en base al riesgo cardiovascular, lo cual es alto en la población con diabetes tipo 2, el principal problema que tenemos en la consulta, o lo que vemos en realidad, las infecciones urinarias. Y ustedes ven aquí que es un hecho que el paciente con diabetes tiene más infecciones urinarias, y es un hecho que en esta cohorte grande española ven cómo esta tasa de infecciones urinarias es mayor en mujeres y es mayor a medida que pasa la edad y en relación a la utilización de catéteres o no. Es decir, eso es algo común en la práctica que nosotros vemos. ¿Cuál es el papel o riesgo de infección urinaria en la población con diabetes? Sin embargo, no son más graves, perdón, y hay diferencias por edad y sexo. Entonces, si el enfoque es por seguridad, este es un estudio que trata de relacionar los inhibidores de los SGLT2 inhibidores y hace una comparación con el resto. Pero lo importante, quiero que lean aquí, es que para el estudio ellos qué consideran que es infección urinaria, infección genitourinaria e infección urinaria. Y aquí me parece que define claramente o de mejor manera, no solamente creer que es una infección urinaria por bacterias o simplemente que es algo por micosis, sino que es mucho más que eso. Es un estudio publicado también recientemente. Obviamente, este grupo de inhibidores del SGLT2 es un grupo que tiene un alto porcentaje de prevalencia de riesgo cardiovascular. Obviamente, porque ese es el grupo. Pero aquí tenemos los datos que cuando comparamos infecciones genitales e infecciones del tracto urinario con respecto, lo que vemos con inhibidores de PP4 es un mayor riesgo con el uso de inhibidores de SGLT2 versus de PP4, estadísticamente significativa para ambas patologías o grupos de patologías, no patologías. Aquí lo que ven ustedes es la diferencia por sexo y lo mismo se presenta por edad. O sea, sexo y edad son factores importantes que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos a un grupo de pacientes con diabetes, especialmente dentro del primer año de uso y especialmente en adultos mayores. Es algo real, es algo que vemos en el consultorio. Entonces, luego tenemos que puedo tener el enfoque en diferentes, en grupos específicos, y eso ya lo conocemos, en especial con inhibidores de PP4, que son aquellas recomendaciones en adultos mayores, en el cual para las guías actuales, siempre que usemos sulfonilurias, hay la posibilidad de hipoglucemias y debemos usarlos con cuidado. Y por otro lado, en cuanto a los inhibidores de SGLT2, que se entiende cuál es el beneficio, eso está evolucionando. Sin embargo, hay efectos colaterales y riesgos que deben ser tomados en cuenta en pacientes de edad de adulto mayor. Es decir, una cosa es lo ideal, es lo que tienen que hacer en base al algoritmo, y otra cosa es lo que puedo hacer en el beneficio del paciente. Son conceptos distintos. Y también tenemos que ver cuáles son las características de la población. Pacientes adultos mayores varones, con nicturia, urgencia misional, riesgo de caídas al levantarse en la noche. O sea, hay factores en el paciente adulto mayor que hacen que yo tenga que valorar exactamente qué es lo que al paciente le conviene. Aquí tenemos esto es un metaanálisis sobre el uso de inhibidor de PP4 en pacientes adultos mayores. Y es interesante porque lo recomiendan, ¿sí? Aquí dice que lo recomiendan por encima de las sulfonilurias, de que
incrementan el riesgo de hipoglucemia. Y ustedes van a decir, pero si el gráfico anterior decía que los inhibidores de DPP4 no causan hipoglucemia y la sulfoniluria sí. Bueno, pero no se olviden, esto es la mortalidad neutra con inhibidores de DPP4 en adultos mayores. Esto es hipoglucemia, ustedes ven aquí. Entonces dicen, causa más hipoglucemia. Este es el intervalo de confianza. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos en el adulto mayor? Justamente las hipoglucemias. ¿Por qué? Porque la recomendación del control de glucosa en ese paciente muchas veces es sobrepasado. Y así yo utilice sulfonilurias, inhibidores de DPP4, voy a tener ese riesgo porque cometemos ese error de querer que el paciente esté mucho más abajo de lo que realmente ese paciente necesita. Por eso es este dato, lo cual nos hace hablar a nosotros que aunque utilicemos medicamentos que son seguros, si no los sabemos utilizar, podemos también tener estos datos. Luego tenemos la mortalidad versus sulfonilurias. Ustedes ven aquí, comparando inhibidores de DPP4, beneficio, casi el intervalo de confianza, básicamente casi menor a 1. Hipoglucemia y sulfonilurias, vean ustedes los estudios. A favor de usar inhibidor de DPP4, un estudio lo cual es neutro, pero ese estudio, desde el punto de vista metodológico, tenía menor riesgo de sesgo. Complicado, porque estoy comparando estudios que metodológicamente no son iguales, tienen mayor o menor sesgo en cuanto a sus conclusiones. Por lo tanto, tengo menor riesgo de utilizar inhibidor de DPP4 en pacientes con adultos mayores. Entonces, ¿qué hago? Yo digo que el médico somos que estamos en la cuerda floja y siempre estamos como el malabarista, viendo cómo hacer, qué es lo mejor para el paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tengo que ver los beneficios cardiovasculares, lo cual me imagino que se habló y se va a seguir hablando, sobre los riesgos de este paciente y analizar características del paciente, edad, antecedentes, masa muscular, hidratación, preferencias, impacto de complicaciones. ¿Para qué? Para que esto sea más armónico, para que nosotros podamos mejorar a nuestro paciente. Por lo tanto, las conclusiones, es indudable que el enfoque de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes, porque nos permite tomar decisiones ideales. Y es cierto, tengo que tomar la decisión en base a eso. Los inhibidores de DPP4 ocupan un lugar importante para pacientes sin riesgo cardiovascular o intolerancia o efectos colaterales de drogas de primera elección en estos casos. Los inhibidores de DPP4, como la vildagliptina en tratamiento combinado, me permite un mejor control con menor fracaso terapéutico versus la monoterapia, dependiendo de qué es lo que quiere el paciente. Es una opción segura de población específica en el adulto mayor y es importante seleccionar el mejor manejo, el ideal. ¿Se puede? En algunos casos no, para el paciente según sus consideraciones descritas. Y creo que en el futuro esta clasificación fenotípica nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro con respecto a cualquier grupo de clase terapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Pérez. Realmente una charla muy práctica, diría yo, viendo en el momento actual la importancia que tiene esta clase farmacéutica de los inhibidores de DPP4 y tomando en cuenta, como bien decía Mauricio, gran parte de nuestros pacientes son diabéticos tipo 2, pacientes veteranos, pacientes de la tercera edad, que tienen una cantidad de síntomas y signos que muchas veces pasan desapercibidos, especialmente las hipoglucemias, y que además de eso está justamente la inercia medicamentosa por parte nuestra, que muchos de nuestros pacientes, desgraciadamente ahora, y eso lo hemos visto un poco con la pandemia también, que no les hemos podido controlar y chequear de forma personal, pero sí hemos utilizado métodos como tienen que ser los métodos a través del internet, etcétera, etcétera, y la comunicación por parte de los pacientes con nosotros para que ellos puedan describir justamente sus sintomatologías. Pero qué importante es el autocontrol, qué importante en este aspecto es el que el paciente esté educado.
qué importante es que el paciente nos comente todo lo que ellos sienten y a la vez qué difícil es el interpretar cuando no tenemos el paciente al frente, cuando no lo podemos evaluar, cuando no podemos evaluar el peso, cuando no podemos evaluar lo que tú bien decías respecto a infecciones, que no es solamente la infección común urinaria, que pueden ser muchos otros tipos de infecciones, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que tú has dicho respecto a los objetivos del uso de la IDPP4. Yo nada más quisiera hacerte una pregunta respecto a la utilización conjunta de los IDPP4 con insulina de cualquier tipo en pacientes que realmente necesiten un mejor control, por ejemplo, de insulinas de acción ultra rápida, en caso de que no logres, y no se logra muchas veces, como es así, controlar solamente con los fármacos IDPP4 un nivel glucémico óptimo, especialmente, ¿y cuál sería el nivel en pacientes adultos mayores, entre 65, 70 años y más, los niveles de un buen control metabólico glucémico pre y postprandial? A ver, voy a empezar por la última, que es, depende el adulto mayor si es que tiene muchas comorbilidades o no, o si es un paciente terminal. Entonces sabemos que podemos tener metas de hemoglobina glicosiladas de 8 o metas de hemoglobina glicosilada de 7.5, dependiendo del caso. Esa sería la primera. La otra era, tu pregunta era el uso de inhibidores de PP4 con insulina, pero con insulina basal o Analicemos un poco las dos, a ver, con la es insulina basal, porque interesante yo creo que es importante, ¿no? Sí, ahí tengo que dividir el uso de insulina con inhibidor de PP4 a nivel de consulta externa y a nivel hospitalario. La última, insulina con inhibidor de PP4 a nivel hospitalario está validado, han hecho estudios con respecto a la seguridad en pacientes que no pueden lograr un buen control. Básicamente nos va bien con el uso de insulina basal e inhibidores de PP4. En la consulta, obviamente, es lo mismo. Considerar que, claro, tú tienes un adulto mayor y obviamente quizás no le puedes dar la dosis más alta de metformina. Quizás un inhibidor de SGLT2 no es conveniente por infecciones urinarias. Quizás es un paciente que no se puede colocar la dosis de insulina rápida, quizás. Entonces, obviamente, una terapia con insulina basal, con inhibidores DPP4 es algo que lo hacemos en la práctica, porque también hay que tomar en cuenta qué es lo fácil para el paciente. Entonces, fácil es tomar una dosis, máximo 2 de inhibidor de PP4 con una dosis de insulina basal. Lo hace práctico, es seguro y es algo que lo hacemos. Me parece que está bien. Y con respecto al uso de inhibidor de PP4 con otros tipos de insulina, es una pregunta bastante, un poco compleja. ¿Por qué? A ver, si yo tengo un paciente adulto mayor que las metas las cumple con las justas, es un paciente que nadie le puede cuidar, es decir, ir a alguien a medirle la glucosa una vez al día o cada 2 días, y es un paciente que no tiene un cuidado, lo cual es el problema en los adultos mayores. Una opción podría ser criticada, pero puede ser, si tengo a alguien que le coloque insulina rápida o ultra rápida en la comida principal, que es el primer paso después de iniciar insulina basal, me ayuda para cubrir esa comida principal, pero ya en la noche o en la mañana, cuando no tiene quien le ponga insulina, no tiene quien le mida, podría ser una opción con respecto al uso de inhibidor de PP4 y otros tipos de insulina. Por eso puede ser. Entonces, claro, obviamente ahí tengo que ver en qué momento el inhibidor de PP4 realmente está haciendo el trabajo que debe hacer y en qué momento ya no lo está haciendo y tendré que de alguna manera colocarle una insulina rápida o ultra rápida antes de las 2 comidas. Pero sabiendo que ese paciente probablemente no lo haga, probablemente no tenga quien le haga la glucosa capilar y nadie tome ninguna decisión. Entonces, esa sí es hay que tomarlo con pinzas en quién deberíamos decidir eso. Claro, hay que individualizar justamente sí, los casos, sí. ¿no? ¿Ah? ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta de aquí del auditorio, por favor? Tienen el micrófono ahí a su disposición.
Tal vez valdría la pena hacer una pequeña diferencia y comentar un poco sobre vildagliptina y linagliptina o de las otras con respecto a la función renal. Bueno, el único que no necesita cambiar la dosificación es la linagliptina frente al resto. Y ahí también hay algo interesante, porque es como todo, ¿no? Tú tienes inhibidores SGLT2 y se dice, ¿es un efecto de clase o no? O todos son iguales o no, y no son iguales todos. Entonces, si bien para el ajuste renal no necesitas esto para la linagliptina, quitemos eso por un lado, la respuesta en inhibidor de PP4 por las características no necesariamente es exactamente igual en la potencia de controlar glucosa de linagliptina con sitagliptina y con vildagliptina también. O sea, hay diferencias también en eso. Correcto. Bueno, en honor al tiempo hemos sido muy puntuales, le agradecemos mucho y le damos un fuerte aplauso al doctor Pérez. Rodrigo. Un gusto. Y vamos a pasar al siguiente módulo y le paso la posta a Mauricio para que él sea el moderador de las siguientes charlas. Muchísimas gracias por su atención.